Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mis hermanos, cuando nosotros leemos las cartas que el apóstol Pablo escribió y que están registradas en el Nuevo Testamento, resulta sumamente edificante mantener presente en nuestras mentes mientras leemos estas cartas algo que él mismo nunca olvidó, que antes de conocer a Cristo y convertirse en el apóstol Pablo, Saulo de Tarso fue el perseguidor más fanático, más encarnecido que tuvo la iglesia de Cristo en sus primeros años. Contando su testimonio ante el rey Agripa, en Hechos capítulo 26, Pablo le dice que hubo una época en su vida en la que él creía que era su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pablo tomaba a estos creyentes y los forzaba a maldecir a Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El corazón de Saulo de Tarso estaba lleno de odio contra Cristo y contra su iglesia. Pero varias décadas después, lo encontramos escribiendo una carta, como la carta a los Colosenses, donde él está agonizando en oración por esos mismos creyentes a quienes antes perseguía, haciendo un esfuerzo enorme porque vivieran sus vidas centradas en ese Cristo al que él antes aborrecía. El Señor había volteado de dentro hacia afuera la vida del apóstol Pablo. Estaba tratando de pensar qué frase yo podía usar para ilustrar esto. Yo no puedo decir que el Señor puso a Pablo de cabeza, porque es exactamente todo lo contrario. En el camino a Damasco, el Señor puso la vida de Pablo al derecho, como debía ser. El Evangelio cambió de tal manera la perspectiva de las cosas que ahora Pablo aborrecía lo que antes amaba y amaba lo que antes aborrecía. En el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, él dice que todas esas cosas en las que él antes se gloriaba cuando era un judío, dice Pablo, ahora yo las veo como basura en comparación con Cristo. Ahora, mis hermanos, esa experiencia no es exclusiva del apóstol Pablo. En mayor o en menor grado, eso es lo que ocurre en la vida de todo hombre, de toda mujer que ha sido salvado por la gracia de Dios. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, que nosotros amamos a Cristo sin haberle visto. Y en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, un texto que estudiamos hace poco en nuestra serie de primera de Juan que expuso el pastor Salvador, dice allí que si alguno profesa amar a Dios y al mismo tiempo aborrece a sus hermanos en Cristo, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pablo amaba a Cristo y consecuentemente amaba a su iglesia.
Por eso se preocupaba profundamente cuando veía la amenaza que se cernía sobre esta iglesia en Colosas de que quitaran a Cristo del centro de sus vidas. Y es esa preocupación la que él refleja en este pasaje. En los versículos 6 y 7, Pablo exhorta a los colosenses y a todos nosotros a vivir una vida centrada en Cristo. En el versículo 8, les advierte de los peligros que amenazan una vida centrada en Cristo. Y finalmente en los versículos 9 y 10 nos da la razón fundamental de por qué nosotros debemos centrar nuestra vida en Cristo y en nadie más. Veamos entonces en primer lugar la exhortación a vivir nuestras vidas centradas en Cristo. Dice Pablo, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es interesante notar que en este texto nosotros encontramos el primer imperativo de la carta, el primer mandamiento. Hasta ahora Pablo se había esforzado por hacer entender a estos creyentes lo que había ocurrido en sus vidas por causa de Cristo. El cambio tan radical que se había operado en ellos en lo que respecta a su estatus legal delante de Dios. La transformación que Dios había hecho en sus corazones. Pero a partir de ahora, y sobre todo en los capítulos 3 y 4, nos vamos a topar con una serie de imperativos. 29 en total, a través de los cuales Pablo quiere hacer ver a estos hermanos las consecuencias prácticas de haber abrazado a Cristo y al Evangelio por la fe. Dice un comentarista: las creencias que no tienen un impacto sobre nuestras conductas son inútiles. Son inútiles. Sin embargo, yo estoy subrayando este hecho, porque quiero reiterar una vez más lo que vimos en el primer sermón de esta serie. Esos imperativos vienen como resultado de lo que ya Dios hizo por nosotros, no puede ser al revés. En otras palabras, nosotros no obedecemos a Dios para ser aceptados por Él, ni para ser bendecidos por Él. Nosotros obedecemos a Dios porque ya fuimos aceptados y porque ya fuimos bendecidos. Si nosotros invertimos ese orden y ponemos los imperativos primero, nosotros estamos cambiando el Evangelio. Ya estamos dejando de promover el cristianismo para promover el moralismo. Y mis hermanos, el moralismo está tan lejos del cristianismo como la depravación moral. El moralismo enseña que nosotros somos aceptados por Dios en base a nuestro desempeño, en base a nuestra conducta. Tú eres más bendecido dependiendo de tu obediencia. Y mis hermanos, nosotros nunca vamos a sobreenfatizar demasiado la verdad bíblica de que nosotros somos bendecidos por Cristo. Nosotros somos aceptados delante de Dios por Cristo, porque en todos nosotros hay una tendencia a querer ganar aceptación delante de Dios por nuestros méritos. Y eso es totalmente opuesto al Evangelio. Todo el bien que recibimos de la mano de Dios es únicamente en virtud de los méritos de Cristo, no de los nuestros. De ahí el énfasis de Pablo en toda esta sección en la centralidad de la persona de Cristo. Y de hecho ese es un énfasis en toda la carta. Noten una vez más el texto que acabamos de leer. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él,
Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. En Él, no en nosotros. Pablo está profundamente interesado en que estos creyentes no se movieran ni un milímetro de su dependencia en Cristo. Dice en el versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Así como nosotros dimos inicio a nuestras vidas cristianas al abrazar a Cristo por la fe, con todas las implicaciones que eso tiene, así debemos ahora continuar nuestras vidas andando en Él. Ahora, antes de explicar en una manera práctica lo que esto significa, hay algo que yo no quiero pasar por alto. Noten que Pablo define en este texto el inicio de nuestras vidas cristianas como haber recibido al Señor Jesucristo. O como dice la Biblia de las Américas, a Cristo Jesús el Señor. Hace unos años atrás hubo una fuerte controversia teológica acerca de la salvación. Algunos teólogos afirmaban que se puede tener a Cristo como Salvador sin tenerle al mismo tiempo como Señor. Estos teólogos planteaban que la vida cristiana se puede vivir en dos etapas. La primera es cuando somos salvados por Cristo y somos meramente cristianos. La segunda es cuando venimos a ser discípulos. En la primera etapa, el cristiano, decían estos teólogos, es todavía gobernado por su yo. Son cristianos pero carnales. El yo todavía reina, aunque Cristo está dentro de sus vidas. Mientras que en la segunda etapa, ya Cristo está centrado en el trono de nuestras vidas como Señor. Pero mis hermanos, eso es totalmente ajeno a la enseñanza del Nuevo Testamento. El énfasis del Nuevo Testamento es que Cristo es el Señor. Y cuando nosotros lo abrazamos a Él por la fe, no lo hacemos simplemente como Salvador, sino como todo lo que Él es. ¿Saben, mis hermanos, cuántas veces en el libro de los Hechos se usa la palabra Salvador para referirse a Cristo? Eso es sorprendente. 2 veces. En todo el libro de los Hechos, Hechos 5:31, Hechos 13:23. ¿Saben cuántas veces se usa la palabra Señor en el libro de los Hechos para referirse a Cristo? Bueno, ayer yo me tomé la molestia de contarlas. 105 veces. 2 veces como Salvador, 105 veces como Señor. ¿Saben qué significa eso? Que el énfasis de la iglesia cristiana en sus primeros años es tan claro como la luz del mediodía. Jesucristo es el Señor y nadie puede ser salvo a menos que se someta voluntariamente a su señorío. Ahora, el punto que Pablo está haciendo en el versículo 6 es que de la misma manera que en un momento de nuestras vidas nosotros abrazamos a Cristo Jesús como Señor, y el verbo que Pablo usa allí implica la idea de una acción que se hace una sola vez y para siempre. Bueno, así también, dice Pablo, por el resto de nuestros días debemos continuar viviendo nuestras vidas en Él. Y el verbo allí implica una acción continua. Un comentarista lo explica de este modo: que sea Cristo el que establezca vuestros valores, que sea Cristo el que guíe vuestros pensamientos, que sea Cristo el que dirija vuestra conducta. Noten que no se trata simplemente de vivir con Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos hacer de Cristo la atmósfera en la que nosotros vivimos nuestras vidas. Es vivir en dependencia de Él, en consonancia con Él, para la gloria de Él, siguiendo tras las pisadas de Él. Dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:6, que el que dice
que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Noten cómo Pablo define ese andar en el que Cristo ocupa su justo lugar como Señor. Versículo 6 otra vez. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Bueno, ahora Pablo va a usar una serie de participios para aquellos que hacen mucho que pasaron por la escuela. Generalmente los participios son los gerundios nuestros. Las palabras, los verbos que terminan en ando y yendo. Dice Pablo aquí, ¿cómo nosotros vamos a andar en Él? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El primer participio que Pablo usa aquí es arraigados o enraizados en Cristo. Y yo voy a tener que hacer algunos señalamientos gramaticales aquí para que nosotros podamos entender el texto. Este verbo señala una acción irrepetible que ocurrió una vez y para siempre en el pasado, pero cuyos resultados todavía se cosechan en el presente. Nosotros fuimos arraigados en Cristo. Y es importante que notemos otra nota gramatical, que se trata de un verbo en voz pasiva. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando yo digo, para ilustrar a los niños que están aquí, Juan tiró la pelota, eso es un verbo en voz activa. El sujeto realiza la acción del verbo. Pero cuando yo digo, la pelota le fue tirada a Juan, en este caso el verbo está recibiendo, el sujeto, está recibiendo la acción del verbo. Es una voz pasiva. Bueno, Pablo está usando aquí los participios en voz pasiva. Nosotros no nos arraigamos nosotros mismos en Cristo. Dios nos arraigó allí. Dios nos plantó en ese terreno. Como dice Sam Storm, Dios bondadosamente ha sembrado mi alma en el terreno de la gracia inmutable e inconquistable de Cristo. Me fascinó como él lo dice. Dios nos sembró ahí. Por tanto, mis hermanos, ya tenemos todo lo que necesitamos para seguir creciendo en nuestras vidas cristianas. Ese terreno tiene todos los nutrientes que necesita el árbol de nuestra nueva vida en Cristo para continuar creciendo fuertes y estables. Todo lo tenemos en Él. Pero Pablo pasa luego del ámbito de la horticultura al ámbito de la construcción. Dice él, fuimos arraigados en un momento, pero ahora estamos siendo sobreedificados en Él. No solo fuimos enraizados en Cristo, sino que ahora continuamos siendo edificados en Él. ¿Por parte de quién? Por parte del mismo Dios que nos plantó. Y déjame decirte algo, mi hermano. Si tú eres un creyente, puede ser que tú mismo no estés consciente de ese crecimiento. Eso es como los niños que crecen delante de nuestros ojos y uno no se da cuenta hasta que llega la tía de afuera y dice, pero ese muchacho está grandísimo. Nosotros no lo vemos crecer. De hecho, nosotros no nos vemos a nosotros mismos crecer. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios no deja sus obras por la mitad. Aquellos que fueron enraizados están siendo sobreedificados. Dios, en una forma secreta, a veces imperceptible, está añadiendo un ladrillo por aquí, otro ladrillo por allá, hasta que Él complete la obra de gracia que inició por gracia. Y yo no sé para ustedes, pero eso es un gran estímulo. Eso es un gran estímulo. Dios no nos ha dejado a nuestras propias expensas después de nuestra conversión. Él hizo una obra para traernos de la muerte a la vida. Y ahora Él sigue obrando de la misma manera que al principio de nuestras vidas cristianas. En la misma medida en que nosotros andamos en Cristo, en esa misma medida somos sobreedificados en Él. Como yo decía esta mañana, los árboles crecen
y fructifican, no porque ellos toman la determinación de crecer. No es que ellos dicen, voy a sacar un mango. No, no es así. Los árboles crecen y fructifican mientras son alimentados del suelo en el que están sembrados. ¿Tú quieres crecer en gracia, crecer en tu vida cristiana? Mantente pegado a Cristo. Ese es tu suelo. Es allí donde creces. Y todo eso, dice Pablo, trae como resultado que los creyentes son fortalecidos en su fe. El tercer participio, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Es decir, confirmados en aquellas cosas, en la convicción de aquellas cosas que hemos creído. De manera que no seamos fácilmente movidos por falsas doctrinas. Finalmente Pablo dice en el versículo 7, que ese andar en el que Cristo ocupa su lugar como Señor, también se caracteriza por una abundancia de gratitud. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y es interesante notar cómo en la carta a los Colosenses, Pablo insiste en el tema de la acción de gracias. En el versículo 3, dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. En el versículo 12, hablando de la vida que es digna del Señor, dice Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En el capítulo 3, versículo 15, dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 2 del capítulo 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mis hermanos, ¿por qué tanta insistencia en esto? Las acciones de gracias son fundamentales para el crecimiento en gracia. David Garland dice, de igual modo que unas lustrosas hojas verdes son señal de salud en una planta, una acción de gracia abundante es la infalible marca de una vida espiritual saludable. Quienes rebosan de gratitud por lo que Dios ha hecho ya no son presa fácil de la ansiedad y la duda. No tienen la necesidad ni el deseo de buscar satisfacción en algún otro lugar y no pueden ser captados por falsas promesas o sacudidos por fanáticos detractores. Mi hermano, ¿cómo estás tú en tus acciones de gracias? Constantemente te detienes en medio del día haciendo lo que estés haciendo para darle gracias al Señor por la obra de gracia que Él ha hecho en ti. Pablo no dice aquí simplemente den gracias, él dice abundando en acciones de gracias. Es algo que debe brotar del corazón. Hay personas que son quejosos profesionales. ¿Cómo te está fulano? Ellos van a buscar una más razón, un motivo para quejarse. Y yo he dicho esto muchas veces, pero hasta cuando van a visitar a un enfermo en el hospital y le preguntan cómo se siente, no le dan chance al enfermo para hablar. Porque desde que dicen, me duele aquí, inmediatamente dicen, ay, no me digas nada, yo el año pasado estaba que me moría. ¿Y quién te preguntó? Tú no fuiste a consolar a esa persona. Abundando en acciones de gracias. Mira, mi hermano, yo no sé la situación que tú puedas estar pasando en este momento, pero yo te aseguro que si tú eres creyente, tú tienes 1,000,000 y una más de razones por las cuales dar gracias a Dios. Acciones de gracias que son sorprendentes si nosotros pensamos en el hecho de que lo único que merecíamos era el infierno. Abundando en acciones de gracias. He ahí lo que significa andar en Cristo, vivir una vida cristocéntrica. Ahora déjenme decirles algo. Es muy fácil decir esto aquí parado en el púlpito, pero eso no es tan sencillo como parece.
No, una de las cosas más difíciles para un cristiano es en la práctica vivir una vida centrada en Cristo. No solamente tenemos que luchar con el pecado que todavía mora en nosotros y que trata constantemente de movernos hacia la autosuficiencia, a buscar nuestra felicidad y contentamiento en un montón de cosas fuera de Cristo, sino que nosotros tenemos un enemigo que se llama Diablo y Satanás, que tratará por todos los medios posibles de que nosotros no vivamos una vida centrada en Él. De ahí el segundo encabezado que vamos a ver en esta noche. Los peligros que amenazan una vida centrada en Cristo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En el primer sermón que nosotros dimos de esta serie, dijimos que leer las cartas del Nuevo Testamento era como estar al lado de alguien que estaba teniendo una conversación telefónica. Uno no sabe lo que la otra persona está diciendo del otro lado de la línea, pero nosotros podemos inferir algunas cosas de lo que la persona que está a nuestro lado le está respondiendo. Pues hasta ahora, nosotros habíamos inferido, habíamos deducido de la carta que Pablo estaba preocupado por el ataque doctrinal y filosófico de falsos maestros que enseñaban que Cristo no era suficiente en sí mismo para una vida victoriosa, una vida espiritual plena y victoriosa. Pero al llegar al versículo 4 que estudiamos esta mañana, y sobre todo al leer el versículo 8 del capítulo 2, ya no necesitamos seguir infiriendo que esto es así. Porque Pablo aquí aborda el problema directamente. Y aunque los creyentes en Colosas todavía permanecían firmes en lo que habían creído, la amenaza que se cernía sobre ellos era real, como vimos esta mañana. De ahí las palabras que Pablo les dice de advertencia al inicio de este versículo: mirad que nadie os engañe. Y esa palabra engaño es diferente a la que aparece en el versículo 4. Significa secuestrar, significa capturar como presa o botín de guerra. Por eso lo que tiene la Biblia de las Américas, verán que allí dice: mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas. Y yo me sorprendo cómo Pablo aquí no ahorra epítetos para que estos hermanos reaccionen, para que vean el peligro. Mis hermanos, los falsos maestros son depredadores. Capturan a sus víctimas para hacerles daño. Ahora, como yo decía esta mañana, es posible que alguien esté pensando aquí: usted ve, pastor, ahí sí que yo no tengo problema, porque yo soy una persona sencilla. A mí no me gusta buscarle las 5 patas al gato. Yo nunca he leído ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a Sartre, para mencionar un filósofo contemporáneo, ni a Nietzsche. Mi hermano, déjame decirte algo. No es de ese tipo de filosofía de la que Pablo está hablando en este pasaje. En los días de Pablo se usaba la palabra filosofía para describir cualquier sistema de pensamiento que tratara de enseñar a los hombres cómo vivir en este mundo. Un historiador dice lo siguiente al respecto: todo lo relacionado con teorías acerca de Dios, del mundo, del significado de la vida humana, era denominado en ese tiempo filosofía. Si nosotros sustituimos esa palabra por cosmovisión o por perspectiva de la vida, tal vez te haga más sentido. Mi hermano, escúchame con atención. Cualquiera que pretenda enseñarte directa
o indirectamente, a través de los medios masivos de comunicación, a través de la televisión, a través de los diarios, a través de la internet, a través de las películas, cualquiera que pretenda enseñarte cómo tú debes vivir tu vida y manejar tus asuntos en esta vida, que sean contrarios a la mente de Cristo revelada en su palabra, está incluida en la palabra filosofía que Pablo está usando aquí. Déjenme ser más específicos. Cuando ustedes escuchan a los expertos decirles que nosotros tenemos que tener cuidado en la crianza de los hijos, que nosotros no podemos pegarles para disciplinarlos cuando se portan mal, porque eso es abuso infantil. Cuando nosotros oímos a estos expertos decirnos que nosotros no podemos demandarle a un niño, por supuesto, y me estoy refiriendo a un niño que tenga la capacidad de poder entender esto, obediencia a la primera voz, ya tú te estás exponiendo a una filosofía que es contraria a la mente de Cristo. Mis hermanos, cuando ustedes se exponen, cuando nosotros nos exponemos a teorías de cómo debemos desenvolvernos en nuestros matrimonios, que son contrarias a las teorías, a las opiniones de Dios reveladas en su palabra, eso es vana filosofía. Cuando nosotros comenzamos a escuchar a estas personas que quieren hacernos ver cómo debemos manejar nuestra vida emocional en aspectos que son contrarios a la palabra de Dios, mis hermanos, eso es vana filosofía. Por más sofisticadas que suenen, son huecas sutilezas, dice Pablo. Si lo que dicen suena bien, pero es una ilusión insulsa. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que es contrario a lo que Él dice está mal. Así de simple como suena. Así de simple como suena. Hay un periodista norteamericano, murió hace mucho tiempo, periodista y escritor sumamente cínico, Ambrose Bierce. Él define la filosofía como una ruta de muchos caminos que conduce desde ninguna parte a la nada. Una ruta de muchos caminos que conduce desde ninguna parte a la nada. Ahora, yo debo decir por justicia que yo no estoy completamente de acuerdo con él. Mis hermanos, cuando Pablo dice aquí, cuídense de la filosofía, Pablo no estaba condenando el estudio de la filosofía en sí misma. Pablo está pensando en una filosofía en particular. De hecho, déjeme decirle, yo creo que el estudio de la filosofía puede ser muy beneficioso. La filosofía nos enseña las reglas de la lógica. La filosofía nos enseña a argumentar bien, eficazmente. ¿Saben cuántas veces yo he tenido parejas en mi oficina con un problema? Y la razón fundamental del problema es que ellos no saben argumentar. Ella está hablando aquí, él está hablando aquí, no se están entendiendo. Y a veces yo he llegado a pensar, necesitan una clasecita de filosofía. No saben argumentar, no saben sopesar argumentos, eso es un problema. No, yo no estoy en contra del estudio de la filosofía. Ahora, es indudable que en el sentido en que Pablo está usando la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 8, lo que Bierce dice de la filosofía se puede aplicar en muchos sentidos. Mis hermanos, esas perspectivas humanas de la vida no pueden compararse siquiera con los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están depositados en Cristo. ¿Cuál es la fuente de esas filosofías o perspectivas de la vida? Bueno, en primer lugar, Pablo dice las tradiciones de los hombres.
las tradiciones de los hombres. Tú vas a desechar la revelación del Dios de toda sabiduría para comprar la opinión de un hombre limitado y falible, igual que tú, que probablemente dentro de unos años va a ser rebatido por otro hombre falible que va a tumbar sus teorías. Tú vas a poner a un lado la palabra de Dios por esas sandeces. Son tradiciones humanas, conforme a los rudimentos del mundo, dice Pablo. Y esta es una frase que ha causado no pocos dolores de cabeza a los estudiantes del Nuevo Testamento. En los días de Pablo se usaba esa palabra griega que Pablo usa aquí para designar varias cosas. Para designar las letras del alfabeto, para designar los principios fundamentales de una ciencia. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el ABC de una cosa, los componentes físicos del mundo, y para colmo también se usaba para hablar de seres espirituales, que de una manera u otra inciden en la vida de los hombres. Así se usaba en el mundo secular de aquellos días. La pregunta es, ¿cómo le está usando Pablo aquí? Bueno, yo no voy a entrar en un montón de consideraciones exegéticas esta noche. Si Pablo lo está usando en el sentido de cosas elementales, lo que él está diciendo, como dice John MacArthur, es que abandonar la verdad bíblica por abrazar una filosofía hueca es como regresar al preescolar después de haber hecho un doctorado. Eso es lo que estás haciendo. Puede que ahora eso te suene más sofisticado, pero te ha hecho más ignorante. Otros comentaristas opinan que Pablo está haciendo referencia al hecho de que detrás de todas esas falsas doctrinas hay una influencia demoníaca para apartar a los hombres de Cristo y de su palabra. Y eso puede tener sentido porque Pablo dice en el versículo 10 que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Y ya nosotros vimos que estos son denominaciones de seres angélicos. Más adelante vamos a ver que estos falsos maestros decían tener contacto con los ángeles. Pero honestamente, después de haber leído y darle mente al asunto, yo no me siento capaz de tomar una de estas dos opciones. Pero es interesante que ambas ideas están respaldadas en la Biblia. Darle la espalda a la revelación de Dios, mis amados hermanos, no nos hace más inteligentes, nos hace más brutos. Nos hace más ignorantes, porque toda verdad, si es verdad, procede de Dios. Y Él ha revelado su mente en su palabra. No como Él dice que hay que criar los hijos, es como hay que criar los hijos. Como Él dice que los esposos deben relacionarse entre sí, es como los esposos deben relacionarse entre sí. Como Él dice que nosotros debemos usar nuestro dinero, es como debemos usar nuestro dinero. Como Él dice que nosotros debemos recrearnos, es como debemos recrearnos. Él es que tiene razón. Pero por otra parte, ciertamente es verdad que detrás de las falsas doctrinas hay una influencia demoníaca que no siempre se ve tan claramente. Vamos a 2 Corintios capítulo 11. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad
a Cristo. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mis hermanos, déjenme decirles algo con todo mi corazón, como pastor de esta iglesia. Me da mucha pena y me da mucho temor cuando escucho personas que profesan ser cristianas tomar con ligereza las enseñanzas bíblicas que se proclaman desde el púlpito para sustituirlas por meras opiniones humanas. Los pastores que predican en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, por más fieles que sean, son falibles, se pueden equivocar. Ahora, una cosa es que nosotros no estemos de acuerdo en cuanto a la interpretación de un texto bíblico. Eso puede pasar. Pero otra muy distinta es que nosotros echemos a un lado la revelación de Dios que ha sido cuidadosamente explicada por el expositor simplemente porque no nos gustan las implicaciones de su enseñanza. Eso es otra cosa. O porque no nos parecen que las cosas sean tan así. Y es increíble cómo el diablo puede usar a un creyente para decirle a otro creyente que está tratando de hacer las cosas bien, conforme a lo que ha aprendido de las Escrituras, como un creyente, a veces más viejo que él, le dice, eso no es tan así. Miren, mis hermanos, cualquiera de nosotros puede ser usado por el diablo para estorbar el crecimiento de un creyente. Y yo no creo que ningún creyente piense en una forma consciente, me voy a dejar usar por el diablo. ¡No! Pero cuidado, cuidado. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Nosotros podemos no estar de acuerdo en la interpretación de un texto incluido en la palabra de Dios. Pero asegúrate que tu opinión contraria está basada en un estudio serio y profundo de la palabra de Dios. Y no en una mera opinión de tu corazón. Porque sabes una cosa, dice la Biblia, en la que tú y yo creemos, que no hay nada más engañoso que el corazón. No, si tu corazón te está moviendo a actuar en una manera contraria a lo que dice la Biblia, tu corazón te está engañando, eres tú el que estás equivocado, no Dios. No Dios. Mis hermanos, cualquier opinión humana, por brillante que parezca, si no es según Cristo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, no son según Cristo, si contradice la clara enseñanza de la palabra de Dios, nosotros tenemos que decir como el profeta Isaías, en Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Porque si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La luz de Dios no está brillando en su corazón. O como dice Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Dios es veraz. El hombre es un mentiroso. Hemos visto la exhortación a una vida centrada en Cristo. Hemos visto los peligros que amenazan una vida centrada en Cristo. Mucho más brevemente, la razón para una vida centrada en Cristo. ¿Saben, mis hermanos, por qué nosotros debemos centrar nuestras vidas en Cristo y en nadie más? Versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sí, Cristo asumió en su encarnación una naturaleza humana idéntica a la nuestra en todo, excepto sin pecado.
pero su deidad no fue disminuida por su humanidad en ningún sentido. Ahora, mis hermanos, si ese Cristo no es otro que el Dios encarnado, y nosotros hemos sido injertados en Él, ¿qué puede faltarnos todavía? ¿Qué puede faltarnos? Mis hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. Todo lo relacionado con nuestra salvación, todo lo relacionado con nuestra santificación, todo lo relacionado con nuestro crecimiento y madurez espiritual, todo lo tenemos en Él. Estamos completos. Estaba pensando lo triste que es. ¿Cuántos creyentes en Cristo, buenos hermanos, se pasan la vida buscando una segunda bendición espiritual posterior a su salvación, porque alguien los ha convencido de que si ellos no hablan en lenguas, son creyentes inmaduros que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13? Dice Pablo allí: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No hay ningún creyente verdadero que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. En mis primeros días de conversión, tenía como 2 o 3 meses de convertido, hice un viaje a Puerto Rico. Y allí me metí de lleno en un grupo de personas que tenían estas enseñanzas. Y yo recuerdo que me regalaron una obra, un libro, donde relataba el testimonio de una persona. Voy a ahorrarme su nombre, es una persona muy conocida en el mundo evangélico. Yo me comí el libro en un solo día, de un tirón. Terminé de leerlo a las 2 de la mañana y yo me acuerdo todavía como ahora, yo recién convertido, suplicándole a Dios: Señor, si a mí me falta algo, a mí no me importa lo que mi iglesia cree en Santo Domingo. Si yo necesito hablar en lenguas, yo te pido que tú me des el don de lenguas. Porque ese libro prácticamente me convenció que en mi vida cristiana faltaba algo. No, mi hermano, si tú eres cristiano, a ti no te falta nada. Estás completo en Cristo. Ahora déjeme decirle, eso no ocurre únicamente a nivel religioso. La propaganda de este mundo está diseñada para hacernos sentir insatisfechos si no tenemos esto, si no tenemos aquello. No, mi hermano, tú puedes ser el hombre o la mujer más pobre del planeta. Tú estás completo en Cristo si tú eres creyente. Tú estás completo en Cristo. Tú eres más rico que el más rico en Cristo. Mis hermanos, podemos decir sin temor a exagerar que prácticamente todos los problemas del creyente tienen su origen en una mala comprensión de esta verdad. Prácticamente todos los problemas. La iglesia de Colosas estaba caminando bien, pero Pablo les hace ver que si ellos querían permanecer firmes en la fe, si querían seguir corriendo bien la carrera, ellos debían sostener con Cristo una relación en constante crecimiento y debían recordar continuamente la plenitud que poseían en Él. No se dejen engañar, dice Pablo. Querido hermano, querida hermana, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Yo no te estoy preguntando en cuántas actividades eclesiásticas y religiosas tú estás inmerso. Esa no es la pregunta. La pregunta es, Cristo es una persona. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Qué tan consciente tú estás de su presencia en tu vida? Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tan consciente tú estás de esa presencia? Sobre todo cuando estás inmerso o inmersa en las cosas cotidianas del día a día.
No cuando estás leyendo la Biblia o cuando estás orando. Cuando estás limpiando la casa, arreglando gavetas, en el trabajo, viendo a un cliente, manejando en la calle con el tráfico como está de loco. ¿Qué tan consciente tú estás de que Cristo está contigo? Al lado tuyo. Todos los días. Mi hermano, es el Evangelio lo que domina tus pensamientos. Cuando estás en medio de la lucha con las tentaciones, o cuando te asaltan el temor y la ansiedad, tú traes a tu mente el Evangelio de Cristo. Fui salvado por la gracia de Dios. Cristo pagó por mis pecados. Tengo una herencia en los cielos por causa de Él. Dios es mi Padre por medio de Cristo. Mis hermanos, Pablo no envió esta carta a un grupo de teólogos en un seminario para que ellos analizaran las implicaciones del Evangelio. Pablo escribió esta carta a un grupo de creyentes comunes y corrientes, como tú y como yo. Creyentes que necesitaban recordar constantemente que nosotros estamos completos en Cristo. Tú necesitas eso, yo necesito eso todos los días. Así que lo que necesitamos no es una segunda obra de bendición. No, lo que necesitamos es afianzarnos cada vez más en las verdades del Evangelio que ya conocemos. En Cristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias por habernos dado la fuerza aún física para nosotros poder exponer en esta noche un mensaje tan extraordinario de tu palabra. Pero Señor, si la Biblia es extraordinaria es porque fue inspirada por un Dios extraordinario, porque el centro de la Biblia es un Salvador extraordinario. Gracias por Cristo, Señor. Oh Padre, ayúdanos a tener una relación con Él cada vez más íntima. Señor, ayúdanos a entender mejor el Evangelio. Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio. Ayúdanos, oh Señor, a ser consecuentes con el Evangelio. Padre, protege nuestras mentes y corazones con el Evangelio. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir para nuestro Salvador, impulsados por la gasolina del Evangelio. Señor, que a ti y solamente a ti sea toda la gloria. En Cristo nuestro Salvador. Amén.